Ya. ¿Cuántos somos? 12. Ya, ¿en qué nos quedamos? Estábamos viendo la variable x, ¿no? Sí. Ya, como decía. Ahora, el inciso B nos pide que hallemos la variable x, la variable aleatoria x. Y bueno, como les decía, la variable x se lo voy a anotar acá en pizarra, para que lo vean bien. Ya, tenemos que x mayúscula, no sé si este está en un libro, pero esto yo le he sacado como conclusión propia. Así que yo creo que sería bueno que lo vean, lo anoten, ¿vale? Voy a escribir acá. Es de esta forma. W es 1, A, digamos, puede ser un valor A. Aquí sería W sub 2, B, que es el número de ese producto. Es la probabilidad de ese W, C, y así podemos escribir para cuantos más casos sean. Esta es la variable X. O sea, todo lo que puede tener de contenido la variable X. Bueno, ahí está. Agarro un elemento del espacio S. S va a ser igual a W sub 1, W sub 2, y así. Agarra un elemento de S. Y con respecto a lo que hayamos preguntado en X, le asigna un número. Lo mismo para W sub 2 y W sub 3. ¿Vale? Como agarra un elemento del espacio muestral y le asigna un número 2 con respecto a la pregunta. ¿Cuántos niños varones hay en este conjunto? 2. En este conjunto, ¿cuántos varones hay? 1. Acá, 1. Y acá, 0, porque son 2 mujeres. Esa es la variable X. ¿Vale? Escrita en forma de conjuntos. Bueno, ahora, el inciso C. La función de probabilidad de la variable X. Función de probabilidad. Ojo, que no es nada parecido a estas dos. Es como una especie de agarrás. Aquí tenemos 0 y 1, 4. ¿Se acuerdan que hablé de eso antes? Aquí está, la función de probabilidad. Agarras una X y decís cuál es la probabilidad de ese caso. Agarras, por ejemplo, en este caso, estas son probabilidades. Les explico. Estas son probabilidades, porque estamos hablando de P o F, que son probabilidades. Ahora, para entender esto, decimos, la pregunta va con respecto a cuántos niños varones hay en familia de 2 hijos.
Puede darse el caso, como en este, de que tenemos 0, de que no hay ningún niño varón. Ya, agarramos ese caso, 0. ¿Qué probabilidad hay de que de todos estos posibles casos, bueno, de todos estos posibles casos, que ese es el espacio muestral, cuál es la probabilidad de que no tengamos ningún niño varón? Bueno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo la calculamos? Bueno, lo que podemos trabajar es que tenemos 1, 2, 3, 4. 4 son nuestros posibles casos. ¿Y casos favorables cuántos son? Solo uno. Solo hay un caso en todos ellos en el que podemos tener un hijo, o sea, que no tengamos ningún hijo varón. Entonces, la probabilidad es 1 sobre 4. Si esto lo ponen en calculadora, les va a salir un número en decimal. ¿Vale? Pero es mejor, al menos sí, yo creo que con los dos docentes, que escriban los números, o sea, las probabilidades, en forma para en este caso, que es un discreto, que escriban los resultados en forma fraccionaria. Para otros casos, cuando son probabilidades más grandes, se prefiere por exactitud que escriban las probabilidades en forma decimal. Si no me equivoco, que lo escriban con 4 decimales después de la coma. Pero en este caso es mejor que lo escriban en decimales, esta probabilidad, que son pequeñas, ¿vale? Son para este caso, para las F, me refiero, ¿vale? Vale, a lo que íbamos, las probabilidades. Podemos tener 0 en familias de 2 hijos, que no haya ningún hijo varón, que haya un hijo varón, o que haya 2 hijos varones, ¿verdad? 2, 1, 1 y 0. ¿Pueden haber 3 hijos varones? No, no, porque no podemos. El enunciado nos dice en familias de 2 hijos, o sea, estos son grupos de A2. No puede haber grupo de A3. Entonces, nuestros posibles casos son 0 varones, 1 o 2. Ahí acaba, ¿vale? Y sus probabilidades van a ser un cuarto, aquí igual un cuarto y aquí 2 cuartos. ¿Por qué acá 2 cuartos? Nos dice un hijo varón. De estos grupos, ¿quiénes tienen un hijo varón? Solo uno, ¿eh? Ni 0 ni 2, 1. Hay 2, entonces ponemos. Hay 2 hijos varones de 4. De estos 4, hay 2 grupos que solo tienen un hijo varón. Eso lo notan acá. 2,4. Y aquí lo mismo. Quienes tienen 2 varones, solo tiene este. Entonces, 1 sobre 4. ¿Vale? Esa es la función de probabilidad escrita en forma conjuntiva. Y esto simplemente es su gráfica, el inciso B. El diagrama de Venn Euler, que es esto, con circulitos y con flechas, apuntando bien. Ahora, ese, ya saben que es el espacio muestral, todas las posibles combinaciones que pueden haber. El recorrido de X se refiere a los valores de llegada. De aquí parten y de aquí llegan. Aquí 2 varones, un varón y ningún varón, ¿vale? Se los anoto con flecha. X sería la variable que relaciona un elemento de acá con un número real. Y P, lo mismo acá. Esto de acá, este conjunto, se refiere a las probabilidades que están entre 0 y 1. Ojo. En notación, en este tipo de notación, es de 0 a 1. Si lo quieren hacer porcentual, multiplican por 100% y le sale el porcentaje. Pero en este caso de 0 a 1. ¿Vale? Esto está entre 0, 1, 0 y 1, 0 y 1. ¿Vale? Son las probabilidades. P es lo que agarra. De aquí, de este valor, le saca su probabilidad. Del 1, saca su probabilidad. Porque son 2 casos entre 4
Esa es su probabilidad de 0. Es un caso entre 4. Esa es su probabilidad. ¿Vale? Como ven, X y P son funciones que relacionan dos conjuntos. ¿Vale? Esto se asemeja bastante a lo que es el concepto de una función en cálculo 1. Se deben acordar. Vale. El inciso E dice, la tabla F, que es una manera de escribir esto, pero con tabla. Pero en sí es lo mismo, ¿no? Tenemos, como les dije, con tablas se ve mucho mejor esto, ¿sí o no? Tenemos 0 varones, un varón y 2 varones, todos los posibles casos. Y sus probabilidades, 1 de 4, 2 de 4 y 1 de 4. ¿Vale? Es mucho más cómodo trabajar con variables discretas de esta forma que de esta. ¿Vale? Pero siempre está esta opción, por si es que en el examen les preguntan. No falta, Braulio es muy creativo con sus preguntas. No, no se fíen, igual estudienlo, por si acaso. A veces es muy creativo Braulio, ya les vengo diciendo. Y bueno, esta sería la gráfica de F, el inciso F. De este cuadro agarran y lo grafican. Para 0 es un cuarto. 0, un cuarto. Para 1, 2 cuartos. Lo hacen de esta forma, al igual que el otro. Aquí igual, otro ejercicio. ¿Cuántos ejercicios más hay? Sí, solo dos. Y luego entraríamos a lo acumulado. Esto más lo explico y luego entramos a lo acumulado. Que no nos queda mucho tiempo. Bueno. Aquí dice, X es la variable que asocia un elemento del espacio muestral S con la suma, ojo, atentos a esto, con la suma de las puntuaciones obtenidas al lanzar dos dados legales sobre una mesa. ¿Vale? O sea, que lanzas dos dados y sumas el resultado que te salió en cada uno de esos lados. Eso es X. Bueno, allá la función de cuantía, que es F, no se olviden. Allá la probabilidad de conseguir exactamente un suma 7. Aquí le están pidiendo ya probabilidades a ustedes. La probabilidad de conseguir al menos, por lo menos, igual recuérdenlo bien, una suma de 10. La probabilidad de conseguir un 5 u 8, aquí está. Ahora, para el inciso A, hallar la función de cuantía. La función de cuantía es la f, ¿vale? La p de x. Esto de acá. La probabilidad p de x o f de x, lo mismo, ¿vale? Esa es la función de cuantía. O también esto, ¿vale? Que son sus dos maneras de escribirse, por tabla o por conjunto. Ahora, esto es más que una imagen para ubicarse cómo queda el dado, ¿vale? Creo que está aquí, más adelante. Ya lo hemos visto. Al lanzar un dado dos veces y queremos ver la suma de cada uno de ellos, está acá, ¿no? Este es el espacio muestral. Tiras un dado una vez, digamos que te sale un 3. Tiras el dado por una segunda vez, te sale un 4. Ese es uno de los posibles casos entre muchos que te puede salir, ¿vale? Estos son todo el espacio muestral, ¿vale? De 1 a 1, de 2 a 1, de 3 a 1, de 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1, etc. Los van poniendo. Ahora, ¿cómo sacó esta tabla? Esta bendita tabla, ¿qué es lo que les está pidiendo el ejercicio? Bueno, pues lo que hacen, se arman esto de aquí, o en su caso, el otro de allá, que el anterior yo lo veo más cómodo, y ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ambos lados.
y ponen. Hay el caso 1, 1, 2, 1, 3, 1 y así con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué valores me da la suma 2? ¿Por qué empezamos de 2? Porque no pueden empezar desde 1, ¿verdad? No se puede. Empezamos desde 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 1 y 1. ¿Esa suma cuánto me da? 2. ¿Hay alguna posible manera en el que me puede sumar 1? No hay. ¿Vale? 1, 1 me sale 2. 2, 1, o sea, este 2 y este 1 me da 3. Este 3 y este 1 me da 4. Así van haciendo con cada uno. Luego pasan de 1 a 2. Me da 3. Ya lo tengo. De 2 a 3 me da 5. Ya lo tengo. Cuando lleguen 2 a 6 me da 8. Y así van recolectando todas las posibles sumas que tengan. Ojo, solo la suma. Ahora que tienen la suma de cada uno, es hallar su probabilidad. De cada una de estas sumas individuales que he hecho, ¿cuántas me dieron 2? Bueno, en este caso solo hay una manera que me dé el número 2, es sumando 1 y 1. Entonces, 1 de 36 casos posibles. ¿Cómo sé que son 36 casos posibles? Lo que van a hacer es escribir. Tengo una pequeña forma de averiguar eso. Pero hasta mientras recuerden, son 36. Pónganse, digamos, tienen 6 más 6 por 6 es igual a 36. Esos son todos los casos posibles acá. ¿Vale? Entonces tengo una posible manera de sumar 2 entre los 36. Okay. Ahora, ¿qué sumas me dan 3? 2 y 1. Pero también de esta forma, 2 y 1. Entonces, ¿hay alguna otra forma? No hay más. Entonces, tengo dos posibles maneras de sumar 3 entre las 36 que hay. Y así van haciendo con varios. El 7 es el que más sumas ha tenido. 4 más 3, 3 más 4, 5 más 2, 3 más 4, si ya lo dije, 6 más 1. Todas esas sumas dan 7. Y así hacen con cada uno, obteniendo la probabilidad. Y como prueba, se pueden poner para ver si han hecho bien el ejercicio. Suman todas estas probabilidades y les tiene que dar 1. ¿Vale? Les tiene que dar un 1 de resultado. Listo, eso sería ahí. En notación conjuntista está esto, que es agregar cada uno de estos valores, es lo mismo. Ahora el inciso B, que es la pregunta que suelen entrar en parcial. ¿Cuál es la probabilidad de conseguir exactamente la suma 7? Exactamente la suma 7. ¿Lo pueden escribir así? Mayormente siempre se escribe así. O sea, casi siempre lo escribe, hasta donde yo conozco al licenciado Braulio, siempre lo escribe así. Ni P minúscula, ni P mayúscula, no. Para este caso es mejor verlo así. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X, variable aleatoria X, uno de sus resultados me salga el valor 7? Entonces está preguntando, ¿cuál es la probabilidad? Para 7 es 6 sobre 36. O sea, de que yo tire 2 dados y que por casualidad, no sé, me salga un 4, un 3 o un 6 y un 1 y eso lo sume y eso me da la suma 7, su probabilidad es esta. ¿Vale? Lo anotan y ya está. Sencillo, buscan en la tabla. Estás tranquilo de hacer. Ahora, esto es lo más complicado de saber. ¿Cuál es la probabilidad de conseguir por lo menos la suma 10? Anótense bien esto, no sé, en un formulario o en sus apuntes. Estas palabritas son clave. Por lo menos, como ven acá, significa X mayor o igual a 10.
Por lo menos, o sea, está estableciendo como un límite. Tiene que ser mayor e igual a 10. Desde 10 hacia adelante. Por lo menos 10. O sea, quiero por lo menos 10. Si me das más de eso, está bien. Pero no quiero menos de eso. A eso se refiere el por lo menos. Está poniendo un límite desde el 10 hasta donde querrá. Más grande, más allá. Bueno, hasta el límite, digamos, ¿no? En nuestro caso es desde el 10 hasta el 12. Ese significa por lo menos. Pero, y uno me va a decir, pero si va más allá, puedo decir 13, 14, 15. No, porque no tenemos esos posibles sumas. Un dado tiene 6 caras. Su suma máxima es 12, 6 y 6. No hay cómo conseguir salirse de ahí, ¿vale? Este es el límite. Entonces sería desde 10 hasta 12. Ese es su límite para poder sumar. Entonces, esto de acá, por formulario, ustedes tienen un formulario ahí, lo pueden colocar cada uno de esos valores. Esto está en el formulario, para que lo desglose. Esto es igual a esto. Es igual a la probabilidad del 10, de que ocurra 10, más la probabilidad de que ocurra 11, y más la probabilidad de que ocurra 12. Cada una de esas probabilidades la suman, les da el resultado, y ahí tienen la probabilidad. Como ven, es mucho más probable de que te salgan cualquiera de estos 3 datos a que te salga solo uno, ¿verdad? Es mucho más probable atinarle a uno de estos valores. Yo me acuerdo que mucha gente hace esas apuestas, digamos. Algunos dicen, yo quiero agarrar estos 2 números y sé que alguno de los dos me va a tocar, pero yo le digo, estás loco, estás agarrando pocos números, es muy improbable que ocurra eso. Y es mucho más probable que agarres más números y te va a salir una probabilidad grande, ¿verdad? Más que todo eso es en apuestas. Y como ven, muchachos, la probabilidad es más grande. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de conseguir una suma 5 u 8? La probabilidad igual a 5 u 8. Este es el U. Igual se lo tienen que anotar. U es como una especie de... En conjuntos igual se habla. Se representa así. 5 u 8. ¿Eso cómo se traduce? Tenemos la suerte de aquí que significa más, pero hay otros que escribirán, ¿cuál es la probabilidad de conseguir 5 y 8? Eso ya es otra forma, pero no recuerdo que lo haya puesto oral, pero por si acaso. 5 u 8 significa la probabilidad del 5 más la probabilidad del 8. Es igual, si no me equivoco, está en formularios de estadística 1. Lo suman y tienen su resultado. En este caso salió mucho más probable porque el 5 y el 8 son entre los números que están más probables, que tienen muchas más sumas. Por eso salió mucho más probable que agarrar 3 números. Ahora, la función de distribución acumulada, FA. Hasta aquí, voy a hacer un pequeño stop acá. Hasta aquí, no sé, ¿me están entendiendo bien? ¿Están comprendiendo bien estos ejercicios? ¿Tienen alguna duda? Más que todo, pregúntenme. ¿Me está grabando? A ver, qué raro, debo grabar. Me ha estado grabando desde ese momento. Recording in progress. Le había dado a grabar, pero
A ver, ¿no tienen ninguna duda? ¿Está todo claro? Vale. Sí. Sí, ¿Quieren que sigamos avanzando? No sé, hasta aquí, por ejemplo, f de x, la función de probabilidad. ¿Tienen algún ejercicio, no sé, que quieran que yo resuelva? ¿O quieren que ya toquemos este tema, la acumulada? Porque después viene la esperanza y luego viene la varianza. ¿Quieren que siga explicando? Hola, ¿se escucha? hay un ejercicio, dos ejercicios que dejó el profe Aurelio como práctico, no sé si podía resolver uno al menos para guiarse. Les dejo de tarea, creo, ¿no? Sí, dos ejercicios. Mm, No es que uno es de probabilidad continua, creo, probabilidad conjunta, creo que sí, ¿no? Sí, de eso. ¿Lo puedes compartir en el grupo de ejercicio? Ya está bien, voy a mandar. Sí, porque explicar esto es mucho y sería mejor que de una vez pasemos a los ejercicios. Vale. Espérenme un ratito. Disculpa, una pregunta. Hola. Hola, ya. ¿Cuál es tu ¿Cuál, pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre una variable discreta y una continua? Es que me confunde un poco eso. Una variable discreta, así a secas te lo digo, una variable discreta es un simple número, digamos, un 2, un 3, un 4, y una variable continua viene a ser como de decimales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que las hace diferenciar mucho. Yo puedo decir, X es la variable continua que me indica como en el ejemplo anterior, el número de hijos varones de una familia. Entonces, te das cuenta que es discreta, porque tenés un hijo, dos hijos, tres hijos. No puedes decir nunca hay 0,3 hijos. ¿Te das cuenta? No tiene sentido hablar en forma continua ahí, ¿verdad? Así que es una variable solo discreta. Pero si digamos, si es variable continua, decir, ¿qué podemos aquí decir? No sé, una empresa está haciendo pruebas con refrigeradores, no, computadoras. Quiere ver el voltaje que sueltan. La primera computadora me suelta un voltaje de, no sé, 5.30 y algo, la siguiente 6 punto algo. ¿Te das cuenta? Esos son valores continuos. Ahí sí pueden ser continuos porque son con decimales. Las variables discretas solo pueden ser números, como te digo, números naturales en su mayoría, pensando desde el cero. ¿Entendiste bien con ese ejemplo? Sí, ya, muchas gracias. Ya, casi. Voy a iniciar otra vez Zoom, me sale que tiene 10 minutos. Enseguida creo el enlace, ¿vale? Recording stop.